Conceptos básicos de la animación usando de ejemplo este GIF que conocemos como el Rese Wiggle o Tongue Wiggle es una animación hecha por IA en la que el personaje de Rese de Chainsaw Man balancea la cabeza con la lengua de fuera. Muy simple, ¿no? Posteriormente esta animación fue convertida en formato GIF, lo que hizo que se popularizara como un GIF de reacción. Sin embargo, tiene un pequeño detalle: su origen. No es una animación que estuvo pensada desde un principio para funcionar como un GIF, lo que genera una sensación de que algo le falta. Para empezar, ¿cuáles son los principios básicos de la animación? Estos son los keyframes, los breakdowns y los in-betweens. Un keyframe es un fotograma que marca un movimiento brusco o una pose clave necesaria para que la animación funcione. Un breakdown es un fotograma intermedio que define el cambio de una posición a otra. Y finalmente, los in-betweens. Estos son fotogramas que complementan y suavizan el movimiento entre estos elementos. En el caso de esta animación, estos son los keyframes, cuando la cabeza se inclina hacia un lado y hacia el otro. Este es el breakdown, es el punto exacto donde la cabeza se encuentra mirando hacia el frente, o sea, entre el punto A y el punto B. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que falta? Así es, faltan los in-betweens. ¿Qué es lo que genera esta sensación de que algo no termina de encajar? Esto es un fenómeno que ocurre cuando a una animación le falta fotogramas adicionales o una retención de movimiento, lo que provoca que no comunique la misma fluidez que en la animación original. De hecho, esto ya había ocurrido antes, desde el tren del baile Popstep en el opening de Kekai Orai, donde algunas animaciones se sentían algo rígidas a pesar de estar compuestas por muy pocos frames. No es que les faltaran frames, sino que faltó una coordinación en los frames y entender cómo funciona el movimiento. Ahora sí, vamos a la carnita. Yo represento los 12 principios de la animación de la siguiente forma. Nos vamos a estar basando en los 12 principios de The Illusion of Life de Disney. Y sí, aquí solamente aparecen 11 de los 12 principios. Y eso es porque uno de ellos, el Pose to Pose y Stray Ahead, me parece innecesario como principio fundamental. Básicamente este principio plantea la forma en la que anima a la persona. Anima de manera continua o hace keyframes, breakdowns e in-betweens en ese orden. En lo personal me parece más una cuestión de gusto e incomodidad de cada artista que algo que realmente deba aplicarse para que una animación funcione. En fin, yo divido estos principios en los siguientes 3 conceptos: movimiento, tiempo y visuales. Estos 3 conceptos los iremos abordando conforme avancemos esta animación. Visuales. Estos son todos los principios relacionados con el arte y la consistencia visual. Solid Drawing. Se trata de la consistencia de las formas y que los objetos mantengan su solidez y su flexibilidad. Appeal. Esto es lo que tiene que ver con la apariencia y la estética. Staging. Aquí pasa un poco desapercibido, ya que no hay un escenario al cual poner esta animación. Simplemente es una animación que ocurre dentro de un primer plano. Este principio consiste en colocar a un personaje dentro de la escena de forma coherente con su diseño o su entorno, al menos que el contexto requiera que el personaje contraste intencional, que genere un chirrido, un ruido. El tiempo. Aunque suene engañoso, no nos estamos refiriendo a la línea del tiempo. Tiene que ver con la posición de un objeto al desplazarse dentro de un lapso de tiempo determinado, es decir, en nuestro caso, cómo se mueve de un fotograma a otro, que por lo general ocurre entre una 1/12 y una 24ava de segundo. Timing es el ritmo de los movimientos, es decidir qué acciones requieren más o menos fotogramas. Ahora entramos a la parte del movimiento. Primero que nada, para lograr una sensación de naturalidad y fluidez es necesario identificar los arcos. Todo movimiento que busque verse natural debe seguir trayectorias curvas o circulares. Los movimientos completamente rectos se perciben robóticos. En la animación que ya tenemos, estos ya están presentes, por lo que nos apoyaremos de estos arcos ya existentes para ampliar la cantidad de frames. Squash and Stretch. Este principio nos da elasticidad y dinamismo. Aquí está aplicado principalmente en la lengua, ya que este movimiento provoca que se estire, se encoja según la fuerza aplicada, especialmente durante el cambio de la dirección. Exageración. Este caso es el latigazo al girar hacia el lado derecho. Este es más marcado que hacia el izquierdo. Exagerar un movimiento ayuda a que sea visualmente más impactante, pero aquí hay un elemento a corregir. El cabello y la lengua no terminan de seguir correctamente el movimiento de la física. De aquí es donde entra Follow Through and Overlapping. Si un objeto sujeta a otro es jalado, este terminará moviéndose en dirección contraria. Cuando el objeto principal se detenga,
El secundario continuará su movimiento por inercia, a menos que algo lo detenga. Esto provoca que, al mover la cabeza hacia un lado, el cabello y la lengua se queden momentáneamente en su posición inicial, acumulando inercia, y al detenerse el movimiento, salgan disparados hacia el lado opuesto. Este efecto ocurre en ambos giros, varía según el peso y la densidad del objeto, además de la velocidad del movimiento. Por ejemplo, el fleco se mueve con mayor facilidad que los mechones más pesados. El fleco responde casi de inmediato, mientras que los mechones necesitan que el movimiento principal desacelere para comenzar a desplazarse. Acción secundaria. Es un movimiento que complementa al principal, ayuda a que la animación no se sienta estática, agrega más naturalidad. Este caso vendría siendo el movimiento de los hombros y el movimiento de las pupilas. Anticipación. En este caso no podemos aplicar como tal una anticipación debido a que esta es una animación que ocurre en un movimiento circular. Normalmente consiste en realizar una acción opuesta antes de ejecutar una acción fuerte, como echar el cuerpo hacia atrás antes de lanzar un golpe. Finalmente, el principio que más nos ayudó a pasar de esto a esto. Este pertenece a tiempo y la razón por la que este es el último concepto que vamos a ver es porque es necesario entender cómo funcionan todos los anteriores para aplicarlo correctamente. Slow in y slow out, o aceleración y desaceleración. Estos in-betweens permiten que el movimiento no solo pase de un punto a otro, sino que siga un trayecto con intención, acelerando y desacelerando de forma natural. Los objetos no solamente pasan de A a B de manera inmediata, estos necesitan acelerar y desacelerar. Y si no desaceleran, por lo menos tienen que producir un efecto inércico, como ocurría con la animación de Popstep. Una forma sencilla, aunque muy básica, de aplicar este principio al GIF original sería copiar el breakdown, porque el movimiento no depende de la cantidad de frames, sino de cuánto se desplaza un objeto de un frame a otro. Pero esta solución es bastante sosa. En este caso agregué 3 frames adicionales, lo que hace que el movimiento inicial sea más lento, acelere en el punto medio y desacelere al llegar al extremo contrario. De lo más importante al momento de realizar slow in, slow outs y timings es saber cómo funciona el movimiento. Para hacer que un movimiento empiece más lento, tu fotograma tiene que estar más cercano de tu punto de partida. Para que termine con un movimiento más lento, tiene que ser más cercano a tu punto de salida. Y si quieres que el movimiento parezca uniforme, tienes que poner el punto exactamente en el centro. Pero puede ir variando la distancia de los puntos según qué tan rápido quieres que se mueva el objeto. Con ayuda del timing hicimos que el lado izquierdo tuviera más frames, ya que este giro hacia este lado debería ser más suave. Después el movimiento que latee hacia el lado derecho usando menos frames, pero con transiciones más marcadas que refuerzan el cambio de dirección. Y esos fueron todos los principios de la animación que pudimos aplicar en esta animación. Obviamente todo esto es muy difícil de entender simplemente con un video. Aquí lo más importante siempre será tu práctica. Haz animaciones, aprende las animaciones, analiza las animaciones y no solamente las copiemos. Entendamos cómo está el movimiento y agregámosle nuestra propia chispa. Espero que tengan buena noche y chao. Oye tú conchetumare, antes de que huyas de mis alas, ve y mírate la animación que tuvimos de fondo durante todo este video. Se llama The Pied Piper de Rambo. Estoy lobotomizado por este musical. Si no lo haces, mato al perro.